cálculo de B cercano a un conductor recto y largo, muy largo y delgado, o sea, un hilo conductor. Cálculo del campo magnético cercano a un conductor recto, muy de largo y delgado. Es esto. Suponga que tenemos un conductor muy largo, o en otras palabras, queremos hallar el campo magnético en un punto muy cercano al conductor. Ese es el conductor. Y la corriente, vamos a suponer que circula por este conductor de izquierda a derecha. Queremos hallar el campo magnético acá, en este punto. En ese punto P, a una distancia R. A una distancia R perpendicular al conductor. Decimos que el conductor es muy largo porque esto es muy largo con respecto a la distancia al conductor. Por ejemplo, yo puedo considerar que este conductor es muy largo. Si hago circular una corriente que vaya de izquierda a derecha hacia allá y que hallar el campo magnético que me produce esa corriente por este conductor, acá, por allá 2, 3, 4, 1 milímetro, 2 milímetros. O sea que la distancia entre el punto donde yo quiero hallar el campo magnético y el conductor sea muy pequeño con respecto a su longitud. A eso se refiere un conductor infinito, conductor de longitud infinita o muy largo. A eso se refiere. Y aquí vamos a hallar la expresión del campo magnético para cualquier punto cercano al conductor, pero muy cercano, de tal manera que eso se puede considerar muy largo o infinito con respecto a la distancia. A eso se le llama el concepto de conductor infinito. Y es lo que vamos a hacer acá. Estoy exagerando la distancia entre el conductor y el punto P para poder hallar acá el análisis físico y gráfico de los vectores que hay ahí. Entonces, aplicando la ley de Dios-Sábal, bueno, apliquemos esta. Aplicando la ley de Biot-Savart. Aplicando la ley de Biot-Savart. ¿Qué dice la ley de Savart? Que en cualquier parte del conductor cogemos un diferencial de longitud del conductor. Traten de coger el diferencial en un punto muy genérico del conductor, ni en un extremo ni en la mitad, siempre en un punto muy general. Supongamos por acá. Y tomamos como punto de referencia el diferencial de longitud, que como la corriente va de izquierda a derecha, por lo tanto, el diferencial de longitud sería un dl. Un dl. Y lo tomamos a una distancia x de la perpendicular al punto P del conductor. Ahí tomamos nuestro punto de referencia y a una distancia x tomamos un diferencial de longitud del conductor. Este de acá. El vector de posición R es el vector que parte de acá y llega acá, al punto donde yo quiero hallar el campo magnético. Ese sería R. Listo, ya tenemos dl y tenemos R. Ya tenemos la corriente, entonces aplicamos la ley de Biot-Savart. Lo que yo estoy haciendo acá es lo que ustedes deberían de hacer siempre cuando se trate de problemas de cómo aplicar o cuando se tiene que aplicar la ley de Biot-Savart. Este proceso que voy a hacer acá es prácticamente un ejemplo que les estoy dando de cómo se aplica la ley de Biot-Savart para cualquier problema de estos. Tenemos diferencial de B es igual a mu sub 0 por I sobre 4pi dl cruz R sobre R al cubo. Bien. Resolvamos primero el producto cruz. Tenemos el vector dl y el vector R. Entonces sería diferencial de campo magnético mu sub 0 por I sobre 4pi dl por R por el seno
de teta sobre r al cubo, donde seno de teta es el ángulo formado como todo producto vectorial entre dl con el vector, o sea, ese sería el ángulo teta. Con el seno de teta cancelamos una magnitud de r y nos quedaría que el diferencial de campo u sub 0 por i 4pi dl seno de teta sobre r al cuadrado. Bien, ¿en dónde va la dirección? Y el sentido. Primero el sentido. Por la regla de la mano derecha vemos que cogemos el conductor con la mano derecha, cogemos con el conductor con la mano derecha y el pulgar apuntando en el sentido en que va la corriente. Hacemos eso y la curvatura de los dedos nos dice que el campo magnético se mete allá adentro y sale por acá. O sea, hace esto. O sea que en este punto el campo magnético estaría entrando. El dB. Acá y acá estaría, perdón, aquí estaría saliendo y aquí estaría entrando. Observen, las líneas de fuerza son, miren los dedos, apuntan hacia adentro, dan la circunferencia, salen por acá y se meten por acá. Por lo tanto, en ese punto donde quiero ir el campo magnético, vemos que el campo magnético está saliendo perpendicularmente al tablero, hacia allá. Bien, ya sabemos cuál es el sentido del campo magnético. La dirección siempre es perpendicular al tablero. Entonces vemos que en cualquier punto que ustedes tomen el diferencial de longitud, va siempre a tener la misma dirección y el mismo sentido. O sea, saliendo del tablero de esta manera perpendicular. Por lo tanto, como ya sabemos que el campo magnético acá en este punto va a tener siempre una sola dirección, que es esta. Entonces, o sea, en dirección, digamos, en dirección K. O sea, en dirección K, saliendo del tablero. Entonces, procedemos a efectuar la integral. Efectuamos la integral, nos quedaría que B es igual a la integral de mu sub 0 por i sobre 4pi dl seno de teta sobre r al cuadrado. Saquemos constantes. Mu sub 0, la corriente es constante, 4pi es constante, y nos quedaría dl seno de teta sobre r al cuadrado. Bien, tenemos ahí tres variables diferentes: diferencial de longitud, el ángulo teta y la magnitud de r. Para resolver la integral, como siempre, tratemos de relacionar todo eso a una sola variable. Veamos. Nos tomamos con la gráfica, tomamos nuestro trabajo para hacer eso utilizando esta gráfica. Bueno, dl va en dirección de x, va en esta dirección. Por tanto, si acá saca de un x, esto y acá sería un dx. O sea que podemos decir que dl es dx, es lo mismo, simplemente cambiamos l por diferencial de x. ¿Por qué? Porque con un pequeño desplazamiento hacia la derecha, pues simplemente sería un desplazamiento x. dl es igual a x. Seno de teta. Veamos qué es seno de teta. Este ángulo es 180 menos teta, este de acá. Y tenemos aquí un triángulo rectángulo. Por lo tanto, seno de 180 menos teta está en el segundo cuadrante. Y el seno de 180 menos teta es igual al seno de teta. Una identidad trigonométrica que ustedes ya deben saber eso. Seno de teta. Seno de 180 menos teta es el mismo seno de teta. ¿Y es igual a qué? Cateto opuesto, que es r sobre la hipotenusa. R minúscula. Lo reemplazamos. Campo magnético sería igual a mu sub 0 por i sobre 4pi, la integral de L sería dx
Seno de teta sería R por R de X sobre, a ver, seno de teta es R sobre R. Y con este R al cuadrado nos quedaría R al cubo. Nos quedaría este R al cubo. R mayúscula es constante y una vez sale la integral. R sobre 4pi, la integral de X sobre R al cubo. ¿Cómo relacionamos X con R? Pues muy fácil. Sabemos que R es igual a R2 más X2 a la 1/2. Por lo tanto, R al cubo será igual a R2 más X2 a la 3/2. Y ya nos quedó todo en función de X. Por lo tanto, el campo magnético será igual a μ sub 0 por I por R, 4pi, la integral de dx sobre R al cubo, que es R2 más X2 a la 3/2. Como ya quedó la integral en términos de la variable X, ya podemos colocar los límites. X varía desde acá, que partimos como 0, digamos entre comillas la mitad, hasta un extremo, y luego esa otra porción del conductor también produce el campo magnético en la misma dirección también acá. Por lo tanto sería esto más esa porción. Podríamos decir que sería desde menos infinito hasta infinito. Bien, ese sería lo que hay que resolver la integral. Como esta función es una función par, podemos decir que esto sería igual a 2 veces desde 0 hasta infinito. Lo podemos decir de esa manera. O sea, μ sub 0 por I por R por 2 sobre 4pi, la integral de dx sobre R2 más X2 a la 3/2 desde 0 hasta infinito. Lo multiplicamos por 2, o sea, hallamos desde 0 hasta infinito y multiplicamos por 2 para ir a la otra parte. O si se quiere, pues se puede resolver la integral desde menos infinito hasta infinito, tomando esos límites. Se puede hacer. Esto nos quedaría, el campo magnético es igual a μ sub 0 por I por R, 2 con este 2 se cancelaría, nos quedaría 2pi, la integral desde 0 hasta infinito de dx sobre R2 más X2 a la 3/2. Ya si no resolver esa integral, ¿cómo se resuelve? Si ustedes notan, es una simple sustitución trigonométrica, donde hacemos X igual a R tangente de phi. Hacemos ese cambio de variable de una sustitución trigonométrica. No voy a hacerlo acá porque ya lo hemos hecho muchas veces cuando hacemos esta parte de acá de esa sustitución trigonométrica. Resulta entonces que el campo magnético, resolviendo todo esto y colocando los límites, nos daría μ sub 0 por I sobre 2pi por R. Y en forma vectorial vemos que el campo magnético sale del tablero, solo lo tomamos en dirección K. Sería campo magnético en dirección K. μ sub 0 por I sobre 2pi R y en dirección K, o sea, en este caso, saliendo del tablero, en dirección K. Esa es la expresión, la magnitud del campo magnético en puntos cercanos a un conductor por el cual circula una corriente. μ sub 0 por I sobre 2pi R, como pueden ver, es inversamente proporcional a la distancia al conductor, el campo magnético. Bien, y ese es el proceso. Ojalá traten de hacer siempre el mismo procedimiento cuando apliquen la ley de Biot-Savart para cualquier ejercicio sobre eso. Bien, entonces, en conclusión, esa es la expresión para hallar el campo magnético en un punto cercano a un conductor muy largo. En un punto cercano a un conductor muy largo. En otras palabras, como lo expliqué ahora, es un
punto muy cercano al conductor, de tal manera que la longitud del conductor se pueda considerar como infinito. Bien, ya con esto veamos la ley de Ampère. Como ese es el título del capítulo, veamos el temita que se llama ley de Ampère. Ley de Ampère. Bien, la ley de Ampère, como van a ver ustedes, es la tercera ecuación fundamental del electromagnetismo. Son 4. Ya hemos visto 2, que es la ley de Gauss en electrostática y vimos la ley de Gauss en magnetismo. Esa es la tercera ecuación, la famosa ley de Ampère. ¿Qué dice la ley de Ampère? Simplemente la ley de Ampère establece una relación entre la integral del campo magnético a lo largo de una trayectoria cualquiera cerrada, con una corriente neta encerrada por esa trayectoria. Es decir, establece una relación entre la integral a lo largo de esa trayectoria cerrada, vamos a llamarlo una curva cerrada, la integral a lo largo del campo magnético a lo largo de esa trayectoria cerrada, de punto L, con la corriente neta encerrada por esa trayectoria. O sea, si aquí hay unos alambres, acá hay algunos alambres que están encerrados por esa trayectoria, supongamos que este alambre tiene una corriente de 5 amperios saliendo, este tiene 2 amperios entrando, este 1 amperio entrando, bueno, así. Entonces la corriente neta simplemente la suma algebraica de las corrientes que hay acá. Saliendo son 5 amperios y entrando serían 3 amperios. 5 amperios saliendo y menos 3 amperios entrando sería 2 amperios saliendo. Por lo tanto, se podría quitar todo esto y colocar un conductor con una corriente neta de 2 amperios saliendo. A eso se refiere la corriente neta en la ley de Ampère. No sé si ustedes ya habrán caído en cuenta que es muy parecido a la ley de Gauss. La gran diferencia es que en la ley de Gauss es a través de una superficie cerrada que envuelve una carga, no corriente, sino carga neta, a través de una superficie cerrada. Entonces el flujo eléctrico que atraviesa la superficie cerrada está relacionado con la carga neta encerrada por esa superficie. Eso dice la ley de Gauss. Observen la ley de Ampère. La ley de Ampère establece también una relación entre, no el flujo magnético, no, es la integral del campo magnético a lo largo de esa trayectoria cerrada. Eso no es para nada un flujo, porque el flujo es cuando se trata a través de una superficie. Esto es el campo magnético a lo largo de esa trayectoria cerrada. Hay una relación con la corriente neta encerrada por esa trayectoria. Eso es la ley de Ampère. Para establecer la igualdad, necesitamos hallar esa constante. Esta constante, al hallar, tenemos ya lo que conocemos ya, la ley de Ampère. Bien, recuerden ustedes que la ley de Gauss básicamente se utiliza para hallar campos eléctricos en regiones del espacio donde haya una alta simetría de carga eléctrica. Ya ustedes deben recordar eso. Lo mismo ocurre acá. La ley de Ampère se utiliza para hallar campos magnéticos en puntos del espacio donde haya una alta simetría de corriente. Ya les voy a explicar nuevamente qué es una alta simetría de corriente, que si ustedes lo relacionan con la ley de Gauss, cuando vimos eso, se van a dar cuenta que es una alta simetría de carga eléctrica. Bien, vamos a hallar esa constante para establecer la ley de Ampère. Para eso entonces, supongamos que tenemos una trayectoria cerrada y esa trayectoria será una trayectoria C. Está encerrando una carga neta. Una corriente neta. Supongamos que aquí habían varios cables con corrientes, sumamos esas corrientes, una suma algebraica y nos da una corriente neta
tantos amperios y nos dio saliendo del tablero. Bien, esa es la corriente neta encerrada por todas las corrientes que habían acá. Ahora, vamos a efectuar esta integral. La integral a lo largo de una trayectoria cerrada del campo magnético, a eso se le llama circulación magnética. La integral, repito, la integral del campo magnético B punto de L a lo largo de una trayectoria cerrada, a esto se le llama circulación magnética. Circulación magnética. Así como la integral de un campo magnético a través de una superficie cerrada se le llama flujo eléctrico, el campo magnético a lo largo de una trayectoria cerrada se le llama circulación magnética. Bueno, efectuemos esa integral a lo largo de esa trayectoria. Le decimos la integral de B punto de L a lo largo de la trayectoria cerrada, miren, a lo largo de la trayectoria cerrada, entonces hallemos esa integral. Consideremos este diferencial de longitud. Ese diferencial de longitud supongamos que sea este de acá. Es un diferencial de longitud de la trayectoria, no del conductor, eso no tiene nada que ver, de la trayectoria donde se está efectuando esa integral. Como todo, o como siempre, ese diferencial de longitud se representa por medio de este vector B, tangente en ese punto de esa trayectoria cerrada. Bien, ahora ¿cuánto es el campo magnético en ese punto? Situado a una instancia R, Veamos. B, ¿en cuál sería la dirección del campo magnético? Como usted ya sabe, la corriente está perpendicular saliendo, y ustedes saben que con la regla de la mano derecha trazamos, la corriente está así, la corriente está saliendo. Por lo tanto, aquí se va a producir un campo magnético cuyas líneas de inducción son líneas circulares a esta, líneas circulares. Pero queremos saber cuál es la línea de inducción que pasa por ese punto donde yo quiero hallar el campo magnético. Y entonces, me imagino que aquí debe haber una circunferencia cuyo centro sea el conductor. Y luego, ¿qué hacemos? Como les expliqué yo ahora, trazamos una tangente por esa circunferencia. En ese sentido. Miren que el campo magnético va en ese sentido. Por lo tanto, trazamos una tangente acá. Y ese vector sería el campo magnético en ese punto. En ese punto. Entonces, observen, cuando ustedes quieran hallar la dirección y el sentido del campo magnético producido por una corriente, hacen esos tres pasos. Primero, establecen dónde está el conductor y en qué dirección va la corriente. Luego, miren el punto donde quieren hallar el campo magnético y tracen una línea de inducción que pase por ese punto. Esa línea de inducción es una línea circular cuyo centro es el conductor. Una vez establecida esa circunferencia, con la regla de la mano derecha, miren en qué sentido va el campo magnético. Según eso, ya el sentido va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y luego, el tercer paso es trazar una tangente por ese punto de esa circunferencia. Y esa tangente nos va a dar la dirección del campo magnético. Sigan esos tres pasos y pueden hallar la dirección y el sentido del campo magnético en cualquier configuración que se les presente. Bueno, sigamos acá. Entonces sería B y DL. Entonces, resolviendo este producto punto, nos quedaría la integral a lo largo de la trayectoria cerrada de B por DL por el coseno de teta, donde ese sería el ángulo teta. Ese sería el ángulo teta, el ángulo formado entre el campo magnético y el diferencial del desplazamiento de la curva cerrada. Bien, pero ¿qué es DL coseno teta? DL coseno teta es la proyección de esta componente de L en la dirección del campo magnético. Voy a llamar esta componente DL'. Por lo tanto, DL'
es igual a dl coseno de θ. Nos quedaría entonces que la integral de b punto dl es igual de b punto dl es igual a la integral de b por dl prima. Miren que ya son magnitudes. Pero ¿cuánto es la magnitud del campo magnético en ese punto de una instancia R de ese conductor? Como estoy suponiendo que esos conductores son muy largos, en otras palabras, que esa distancia al punto acá del conductor es muy pequeña con respecto a la longitud del conductor. Como estoy suponiendo eso, es hallando el campo magnético a puntos muy cercanos al conductor, de tal manera que yo puedo considerar que este conductor sea infinito. Entonces el campo magnético es este de acá, la magnitud, porque se trata de un punto cercano a una instancia R de un conductor infinito. Tenemos esa expresión, pero campo magnético es igual a μ sub 0 por I sobre 2pi la distancia del conductor, que en ese caso lo llamé R minúscula. Lo reemplazamos. B punto dl es igual a la integral de μ sub 0 por I sobre 2pi r por dl'. Saquemos constantes. La integral de b punto dl es igual a μ sub 0 por I sobre 2pi, que a la integral de dl' sobre r. ¿Y qué es dl' sobre r? Observen. Miremos aquí en la gráfica. dl' sobre r sería, tenemos dl', esto es dl', esto de acá es dl', por r, y el ángulo que subtiende esta longitud dl' es este ángulo de acá, que voy a llamarlo un d phi, Entonces, como pueden ver por geometría, ese pequeño arco, digamos que es un pequeño arco porque ese diferencial de L' es un diferencial, es una longitud infinitesimal. Esa longitud de este arco es igual a R por el ángulo que subtiende ese arco, o sea, por d phi. Entonces decimos que dl' es igual a R por d phi. Lo reemplazamos acá, bueno, y dl' sobre R será igual a d phi. ¿Y qué es esto? Es d phi. Por lo tanto, esto nos quedaría, que la integral de b punto dl es igual a μ sub 0 por I sobre 2pi. La integral de dl' sobre r es d phi. ¿Desde dónde? Hay que recorrer toda esa trayectoria cerrada, por tanto el ángulo phi debe recorrer todo esto. Para recorrer toda esta trayectoria cerrada de integración debe abarcar un ángulo de 0 a 2pi. Y eso es igual a μ sub 0 por I sobre 2pi. La integral de phi es phi entre 0 y pi, nos quedaría 2pi menos 0. Por lo tanto, la integral b punto dl es igual 2pi con estos pi nos quedaría 1, nos quedaría μ sub 0 por la corriente, bueno, eso sería corriente neta, ¿no? Eso sería corriente neta, bien, la corriente neta. A ver, ¿dónde más? Corriente neta, aquí, listo. Corriente neta, a ver dónde hay más. Corriente neta. Esto aquí es un vectorcito. Entonces ya son magnitudes. Y corriente neta y corriente neta.
Como pueden ver entonces, el coeficiente para establecer aquí la igualdad de la ley de Ampère resultó ser μ sub 0, la permeabilidad magnética en el vacío. Estamos suponiendo que esto se está haciendo en el vacío, en el aire. Por lo tanto, esta es la famosa ley de Ampère. Ley de Ampère. Dice que la circulación del campo magnético o circulación magnética a lo largo de una trayectoria cerrada es proporcional a la corriente neta encerrada por esa trayectoria cerrada. Esa es la famosa ley de Ampère. Ahora, yo les decía ahora que la gran aplicación que tiene la ley de Ampère es hallar campos magnéticos de ciertas distribuciones de corriente, pero donde haya una alta simetría de corriente. Es análogo a la ley de Gauss, que uno aplicaba la ley de Gauss y colocaba unas superficies gaussianas de tal manera que hubiera una alta simetría de carga encerrada por esa superficie gaussiana. Lo mismo ocurre acá. Para poder hallar aquí el campo magnético de una manera fácil, ¿qué debemos hacer? ¿O qué debe tenerse acá en cuenta? Si el campo magnético en todo punto de esta trayectoria cerrada es constante, repito, si el campo magnético a lo largo de esa trayectoria cerrada o de esa trayectoria cerrada permanece constante, entonces puede salir de la integral. Y si sale la integral, nos quedaría B por la integral de L igual a μ sub 0 por la corriente neta. Y, claro, hay que resolver primero el producto punto. Supongamos que nos dio el coseno de 0, o sea, el campo magnético con el diferencial de desplazamiento siempre va a formar un ángulo de 0 grados. Sale, la integral de L sería L, donde L es la longitud de la trayectoria cerrada, igual a μ sub 0 por corriente neta. Por lo tanto, campo magnético es igual a μ sub 0, corriente neta sobre longitud. Miren, se resuelve el problema en 3 pasos, así como ocurría con la ley de Gauss. Pero, ¿por qué se resuelve así tan fácil? Porque estoy suponiendo que la trayectoria cerrada, la fabricación de la trayectoria cerrada, hace que el campo magnético en cualquier punto de esa trayectoria que uno fabrique, el campo magnético en todo punto sea constante para poderlo sacar de la integral. Si no podemos construir una trayectoria cerrada que garanticemos que el campo magnético en cualquier punto de esa trayectoria, o de esta, como quiera, no sea constante en cualquier punto de la trayectoria, entonces no podríamos aplicar la ley de Ampère. O sí se podría, pero sería muy difícil la solución de la ley de Ampère. Entonces, ¿qué tocaría que hacer? Utilizar la ley de Biot-Savart para resolver el problema y calcular campo magnético. Pero, si podemos fabricar una trayectoria cerrada en el cual garanticemos que el campo magnético en todo punto de esa trayectoria sea constante, les sale la integral, miren, sale la integral y la solución queda en 3 pasos. Como pueden ver, es idéntico a lo que se hacía con la ley de Gauss en campos eléctricos, donde en la ley de Gauss había que fabricar una superficie gaussiana cerrada, claro, en el cual podríamos garantizar que el campo eléctrico en cualquier punto de esa superficie fuera constante para poderlo sacar de la integral y resultar la solución en 3 pasos. Lo mismo ocurre con la ley de Ampère. Aquí la clave es encontrar una trayectoria cerrada, que uno la fabrica y que esté encerrando la corriente que está produciendo el campo magnético al cual quiero hallar. Entonces, la clave está fabricar la trayectoria cerrada que uno pueda garantizar que el campo magnético producido por esas corrientes que están ahí sean constantes, el campo magnético, en cualquier punto de esa trayectoria cerrada que uno fabrica. Y si uno hace eso, puede sacarlo de la integral, aplicar la ley de Ampère, lo saca de la integral, el campo magnético, y la solución queda en 3 pasos. Y así se calcula el campo magnético en cualquier punto del espacio, aplicando la ley de Ampère, de una manera sencilla. Pero debe haber una alta simetría de corriente. ¿Eso qué significa? Que uno puede fabricar una trayectoria cerrada, miren, trayectoria, en el cual el campo magnético en cualquier punto de esa trayectoria sea constante, para poder hacer este paso, sacar el campo magnético de la integral. Bien, esa es la ley de Ampère, y esta es la famosa ecuación,
Esa es la tercera ecuación de las 4 ecuaciones que son la base de toda teoría electromagnética, de toda la teoría electromagnética.